Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, como siempre, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Así es, Marilia. Hoy vamos a continuar con el tema de los programas de salud. Vamos a conocer detalles de una enfermedad silenciosa que puede acabar con la vida de un ser humano. Estamos hablando de la diabetes. Para ello está con nosotros vía telefónica Rosana Ruiz, médico endocrinólogo. Gracias, doctora, por estar allí. Bienvenida. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Encantada de conocerles por esta vía. Igualmente. Doctora, en principio, ¿qué es la diabetes y por qué se origina? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica que básicamente se caracteriza por tener niveles elevados de azúcar en la sangre y ocurre cuando el páncreas, que es el órgano que nosotros tenemos detrás del estómago, no produce insulina o si lo hace en forma insuficiente. Para que se pueda comprender bien esta definición, la insulina es la que convierte el azúcar en energía. Es como la llave que abre las puertas para que entre el azúcar en las células. De tal manera que si una persona tiene pocas llaves o tiene pocas insulinas, el cuerpo no puede utilizar el azúcar que consume y se acumula en la sangre. Claro. ¿Qué representa el azúcar en el cuerpo, pues en los órganos? El azúcar representa básicamente la energía, el combustible. Es como la gasolina de su cuerpo, ¿no? Claro. El azúcar que proviene de los alimentos tiene que entrar dentro de las células y ser convertido en energía. Es la gasolina de todo nuestro organismo. Bien importante esto para que las personas vayan entrando como en contexto de lo que estamos hablando. Exactamente. Exactamente. Doctor, ¿y cómo podemos determinar que una persona tiene esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo prender esas alarmas? Bueno, las alarmas tienen que estar prendidas cuando la persona presenta mucha sed, orina frecuentemente, tiene una pérdida de peso algo inexplicada, mucho apetito, visión borrosa, fatiga extrema, que es inexplicable, adormecimiento de manos y pies, infecciones frecuentes en la piel, en la vejiga o en las encías, y tiene además lesiones que tardan mucho en cicatrizar. Son esas personas que ven que no cicatrizan de manera adecuada, ¿no? Pero bueno, algunos pacientes no tienen síntomas aparentes, ¿no? Y la persona puede vivir muchos meses y aún años sin saber que tiene la enfermedad, y es lo que nosotros conocemos como diabetes subclínica, ¿no? Claro. Que se desarrolla de manera gradual. Ahí es donde entra la clasificación que ustedes, los expertos, hacen de diabetes 1, diabetes tipo 1, tipo 2, doctora. Ajá, sí. En esta etapa vamos a explicar a nuestro público de qué se trata la diabetes tipo 1. ¿Cuándo aparece? La diabetes tipo 1 es la menos frecuente, se presenta en el 10% más o menos de la población. Es la antiguamente llamada diabetes juvenil, y esta se presenta cuando el páncreas deja de producir por completo insulina. Es la que se desarrolla generalmente en los niños o adultos jóvenes, pero en realidad puede ocurrir a cualquier edad de la vida. Si ocurre en personas mayores de 35 años, es referida como diabetes autoinmune de aparición del adulto o diabetes tipo LA, que hoy en día la podemos definir como una diabetes tipo 1.5. Pero también existe la diabetes tipo 2, que se presenta en el 90% de la población. Generalmente es de aparición más tardía en personas mayores de 40 años, y en este tipo de diabetes se produce insulina, pero no en cantidades insuficientes, porque el 50% aproximadamente del páncreas no está funcionando bien. Y también una de las causas de la diabetes tipo 2 es que la insulina no actúe bien. Por ejemplo, volviendo al tema de la llave y la cerradura, en este tipo de diabetes usted tiene pocas llaves,
pero además puede presentar, por culpa del sobrepeso o la obesidad, unas puertas que no abren bien, y es lo que nosotros llamamos insulina resistencia o resistencia a la acción de la insulina. Claro, ahí entramos, doctora Marilia, en lo que se conocen los factores de riesgo, ¿no? En los tipos, para estos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 tiene un tipo de factor de riesgo diferente a la de tipo 2. Bueno, realmente sí, ¿no? Porque en el caso de la diabetes tipo 2, digamos que los factores de riesgo fundamentales es tener sobrepeso, tener obesidad, tener un HDL colesterol, que es el colesterol bueno bajo, menos de 35 generalmente, tener un colesterol LDL elevado, ser hipertenso, ser fumador, historia familiar positiva para diabetes, y esto es muy importante. En el caso de la diabetes tipo 2, si uno de los padres presenta diabetes, existe 15% de probabilidades que alguno de sus descendientes puedan desarrollar la enfermedad. Y en el caso de que ambos padres tengan diabetes, existe un aumento hasta del 75% de probabilidades de desarrollar la enfermedad, ¿no? O sea que es hereditaria. Exacto. Exactamente. Ok. Doctora, un niño diagnosticado con diabetes antes de su desarrollo, luego de esto, ¿la diabetes puede desaparecer o continúa con esta enfermedad? Realmente quiero hacer una especial énfasis en que la diabetes es una enfermedad que no se cura, pero se controla. Eso es lo importante, ¿no? Es importante aclarar ese punto. Sí. Exactamente, es una enfermedad que es para toda la vida, pero uno cuando diagnostica la diabetes no puede estar sancionando a un paciente, ¿no? Simplemente decirle, cómo no, usted tiene una enfermedad, decirle cómo se controla, cuáles son los parámetros de buen control metabólico, cómo podemos hacer nosotros que pueda alcanzar esos objetivos, ¿no? Y bueno, con una terapia adecuada y teniendo conciencia el paciente del autocuidado, pues es una enfermedad que no tiene por qué producir necesariamente complicaciones en el individuo, ¿no? Si se controla a tiempo. Y precisamente... Si se controla a tiempo, sobre todo los primeros años de diagnóstico de la enfermedad son fundamentales, porque nosotros desarrollamos algo que se llama memoria metabólica. Me explico. Si usted tiene un muy buen control metabólico en los primeros años de diagnosticada la enfermedad, es poco probable que desarrolle complicaciones a largo plazo. Pero si tenemos el caso contrario, una persona que se controló muy mal al inicio de la enfermedad y nos llega el paciente 20, 15 años con la enfermedad y ahora tratamos de hacer las cosas mejorcito, bueno, lo malo es que por mucho que tratemos de lograr alcanzar las metas, el paciente aún se sigue complicando por efecto de esos primeros años de tan mal control. Claro. ¿Me explico? Sí, perfectamente, doctora. ¿Y a qué médico o especialista deben acudir las personas que nos están escuchando para descartar que tengan este tipo de enfermedad? Bueno, el médico es el endocrinólogo, porque el médico endocrinólogo es el que se encarga del estudio de las enfermedades, de las glándulas, de las hormonas, ¿no? Y bueno, un médico internista también capacitado, pues tiene la posibilidad de poder controlar bien esta enfermedad. Ver los síntomas, porque pregunto porque a lo que quiero llegar es que la persona tiene que hacerse un tipo de chequeo por lo menos ¿cuántas veces al año? Sí, mínimo 2 veces al año, ¿no? Claro. Esto incluye realizar su glicemia en ayunas, incluye un automonitoreo de las glicemias capilares que puede hacer antes o después de las comidas y la determinación de un estudio que se llama hemoglobina glicosilada o A1C glicosilada, que me mide cómo está el control metabólico del paciente en los últimos 2 o 3 meses. Así es. Amigos, estamos conversando con la doctora Rosana Ruiz, médico endocrinólogo, el nombre es bastante complicado, estos nombres así compuestos son bastante complicados. Médico endocrino, si quieres, es más fácil. Exacto. Bueno, hablando sobre la diabetes, ¿no? Le pregunto, doctora, en cuanto al tratamiento, ¿cómo es el tipo de tratamiento? ¿Cuántas veces una persona tiene que ir ya cuando tiene esta enfermedad a revisarse, a aplicarse lo que el médico le aconseja? No sé, un poco explíquenos cuál es ese escenario.
Bueno, el escenario es, vamos a explicarle que es una triada el tratamiento, ¿no? Ujú. Es un plan nutricional saludable, ¿no? Y cuando yo digo saludable significa que debemos tener en cuenta a la hora de comer qué como, es decir, que mi alimentación sea balanceada, cuánto como, es decir, la ración de lo que estoy consumiendo. Básicamente me refiero al tamaño o porción de los carbohidratos, e inclusive cuando lo como, porque muchas veces los pacientes con diabetes, y esto también se comparte con los pacientes que tienen obesidad, son cronodisrítmicos, es decir, que no tienen un horario de alimentación adecuado, tienden a omitir comidas o por el contrario hacen atracones, ¿no? Claro. Parte del tratamiento también lo es el ejercicio físico y se recomienda realizar al menos 30 minutos de un ejercicio cardiovascular de intensidad moderada, 5 veces por semana, que esto significaría más o menos 150 minutos a la semana. Y otra parte fundamental son los medicamentos. Y los medicamentos van básicamente orientados de acuerdo al tipo de diabetes que tenga el paciente. Si tiene una diabetes tipo 1, el fundamental es la insulina para poder sobrevivir, porque ya lo dije, claro, en ese tipo de enfermedad el paciente no produce absolutamente insulina y hay que dársela para poder sobrevivir. En el caso del paciente con diabetes tipo 2, pues aquí se puede requerir medicamentos por vía oral, que lo que hacen es estimular al páncreas para que produzca más insulina, o simplemente medicamentos que hacen que la insulina actúe mejor en las células. Pero también este tipo de pacientes en algún momento de su vida pueden recibir insulina. Así es. Bueno, doctora, la invito para que permanezca en la línea telefónica porque vamos a hacer publicidad y ya venimos con más de Dosis Alternativa, hoy hablando sobre la diabetes. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando un tema de salud bien interesante como es la diabetes y nos acompaña en la vía telefónica la doctora Roxana Ruiz, médico endocrino. Doctora, en la parte anterior estaba hablando del tratamiento de lo que es la insulina para la diabetes tipo 1 y a través de nuestras redes sociales nos preguntan si una persona con esta diabetes puede dejar de tomar insulina si elimina las golosinas o los dulces de su dieta. No, la respuesta es no. Una paciente o un paciente con diabetes tipo 1 no es capaz de producir insulina, por lo tanto necesita ese medicamento para poder vivir.
Es obligatorio. Es obligatorio porque de lo contrario se pueden presentar complicaciones agudas que pueden ser mortales, como son una cetoacidosis diabética, ¿no? Y bueno, en el caso de un paciente de tipo 2 que también requiera insulina, también puede presentar esta complicación o un estado hiperosmolar. Así que por mucho que sea muy bien educado en cuanto a su alimentación, pues requiere el medicamento para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Claro, doctora, ¿es cierto que las personas con diabetes tienen mayor riesgo de presentar niveles elevados de colesterol, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares? Sí, porque es un factor de riesgo para presentar infartos, para tener enfermedad cerebrovascular, para tener enfermedad vascular periférica. Inclusive estos pacientes se pueden complicar y tener amputaciones. Es decir, que los grandes y pequeños vasos pueden estar afectados. Puede haber falla renal, puede haber ceguera y bueno, la diabetes si está mal controlada puede ocasionar cualquiera de las complicaciones que ya señalé. Claro, esto es preocupante, ¿no, Marila? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, donde hay muchas cosas que influyen. En el caso, le iba a preguntar, doctora, esto de la alimentación, el exceso del consumo de carbohidratos, ¿qué es lo que está haciendo el venezolano ahorita? Porque no puede tener esa dieta balanceada. ¿Cómo acelera, cómo complica aún más esta situación del paciente con diabetes? Sí, bueno, es una situación bastante preocupante porque generalmente los carbohidratos son más económicos que las proteínas y que los mismos vegetales, ¿no? Y el paciente pues tiene una alimentación subóptima. La consecuencia es que el carbohidrato, las harinas, estamos hablando los dulces, estamos hablando las frutas que también contienen azúcares, elevan los niveles de glicemia en la sangre y descontrolan la enfermedad. Hacen que el paciente no esté en meta. Y al estar los niveles de glicemia elevados en la sangre, obviamente el azúcar se deposita en órganos claves de nuestro organismo y se van ocasionando las complicaciones que ya señalé. Claro. ¿Y qué sustitutos, qué le puede recomendar a estas personas que están bajo esta condición, digamos, a nivel de los alimentos vegetales, que puedan como que complementar, o sea, que usen de ellos un poquito más y para... también lo de las frutas, ¿no? Que también traen sus azúcares y que mucha gente... Sí, lo acaba de mencionar la doctora, pero yo quiero ir más allá. ¿Qué expectativas, qué otras opciones tienen estas personas? Estamos hablando de la venezolana, la situación actual del país. ¿Qué opciones puede tener en una persona que esté bajo esta condición y que no sea nada más consumir, o en todo caso no consumir carbohidratos? ¿Qué puede recomendarle? No, es que yo quiero hacer una observación. La persona tiene que consumir carbohidratos. Pero no hay exceso. Porque, exactamente, pero ahí quiero hacerle una aclaratoria. Tiene que haber una porción o un intercambio de carbohidratos tanto en el desayuno, en el almuerzo, como en la cena. ¿Sí? Porque ya le dije, el carbohidrato es el combustible de nuestro cuerpo. Las neuronas no funcionan con aminoácidos de las proteínas, ni tampoco funcionan con grasa. Las neuronas funcionan con azúcar. Un paciente, aún siendo diabético, no puede dejar de consumir carbohidratos. El tema es la alimentación que sea balanceada y que las raciones estén digamos, medidas, que sean las raciones adecuadas para el paciente con diabetes. Entonces, yo no le puedo decir que consuma más proteínas o que consuma más vegetales y que deje de comer carbohidratos, porque sería inadecuado. Tiene que haber un plato balanceado donde estén integrados los carbohidratos, las proteínas, los vegetales y las frutas, pero las frutas enteras y también medidas. El tema aquí que estamos viviendo es una situación económica pues muy grave y el paciente, como le dije, está sacrificando su alimentación y bueno, cada día la está haciendo más desbalanceada, pero no le puedo dar la solución porque es un tema básicamente económico, ¿cierto? Es complicado. Es complicado porque yo en estos momentos lo estoy viendo del día a día, ¿no? Claro. Los pacientes me dicen, oye, mira, pero es que lo que me puedo comer si acaso es una arepita sola y no le puedo colocar queso, por ejemplo, ¿no? Pero si usted agarra una arepita
del tamaño de la palma de su mano, y le coloca quesito, blanco, y le coloca una ración de aguacate, entonces ahí usted mejora su alimentación. Estamos hablando del desayuno, porque le está dando un intercambio de carbohidratos, de proteínas, que es el queso, y el aguacatico, que es ácidos grasos omega 3, ¿no? Claro. La intención es que este paciente tiene que ser valorado, conocer cuáles son sus gustos y tratar de lo que esté al alcance, pues dirigirle dentro de lo económico lo que pueda consumir en la ración que sea recomendable. Y lo importante aquí, doctora, con lo que usted está hablando, es disminuirle el nivel de angustia a estas personas que de repente están pasando por esta situación, de cuáles son las opciones que tiene, no ser radical en el no consumo del carbohidrato, como está diciendo la doctora. Lo pueden consumir, pero entonces, bajas cantidades. Esa es la idea de este espacio, orientar pequeñamente a las personas, y por eso buscamos profesionales como usted, para que las personas por lo menos tengan una idea. Ya después, claro, irá a un especialista, lo atenderá su caso en particular, pero por lo menos tener los pies sobre la tierra sobre lo que está pasando a nivel de su condición de salud. Cómo no, así es. Doctora, y por estas medidas que usted habla de las personas que deben comer, ¿una persona diabética debe comer varias veces al día o igual que una persona normal 3 veces? Usted puede hacer 3 comidas principales al día. Las meriendas pueden o no incluirse dentro del plan de alimentación, y depende también del tipo de tratamiento que esté recibiendo. ¿Sí? Claro. Eso es importante. Y saber. En cuanto a las medidas para prevenir la diabetes. Bueno, básicamente es la alimentación, como le dije, ¿no? Saludable, y el ejercicio físico. Existe un estudio muy importante que se desarrolló en el año 2001, que fue el estudio DPP, que fue un programa de prevención de diabetes, y ese estudio logró demostrar que una disminución modesta del peso, 5 a 10% del peso, disminuía la probabilidad de desarrollar diabetes en un 58% de los pacientes. Quiere decir esto que si yo acoplo una nutrición balanceada con ejercicio físico, 6 de cada 10 pacientes pueden prevenir la enfermedad. Bien importante ese dato, Eso Marilia. está bien importante. Doctora, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Sus redes sociales para las personas que nos escuchan la puedan contactar. Rosana Ruiz, ¿no? Rosana Ruiz 1 en Twitter. Y bueno, no tengo Facebook realmente. Y si quieren contactarme por vía correo electrónico, rosanaruiz23@yahoo.es. Buenísimo. Bueno, le damos las gracias a la doctora Rosana Ruiz, médico endocrino, por habernos aclarado y orientado sobre este tema de salud tan importante como es la diabetes. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa.